10:37 de la mañana abrimos mesa también para hablar sobre los ríos de la concentración bancaria con Antonio Gallardo, economista de Asufin. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, encantado. Nos acompaña también Lorenzo Ramírez. Lorenzo, bienvenido, buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí. Y online tenemos a José Carlos Díez. José Carlos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues intentando ver un poco esa fotografía de concentración para a ver qué va a suceder. Antonio, ¿cómo lo veis desde Asufin? ¿Cómo lo ves? ¿Qué riesgos puede llevar esa excesiva concentración? Bueno, lo estamos viendo y si damos un paso más, pues iremos más adelante, ¿no? Al final el consumidor cada vez tiene menos opciones porque también los bancos están en una posición muy cómoda. Es decir, ¿para qué voy a moverme si tácitamente vemos productos que son casi clonados? Pensemos qué ha pasado con los depósitos, ¿no? Cuando es una parte tan importante de la riqueza, ante el fracaso evidente de los bancos de intentar llevar parte del ahorro importante hacia otros productos, ¿no? Pues que al final no han movido ficha, teniendo la seguridad de que, bueno, tienen muchos saldos al 0% que eran muy rentables para ellos y que son muy poquitos los que se han movido a otros nuevos actores, ¿no? Que al final son muy marginales, ¿no? Estamos viendo las cuentas nómina, si vemos las ofertas de cuentas nóminas actuales, parece que son todas clonadas, ¿no? 250, 300 euros, 24 meses de estar con la entidad. Al final vemos productos clonados y con muy poca opción para el consumidor, con lo cual si vamos desde esa perspectiva del consumidor, pues lo único que vamos a ver, si hay uno menos, pues casi peor que estábamos hasta ahora. Lorenzo, una primera valoración. Bueno, básicamente la propia actividad bancaria, ¿no? Antes lo explicaba muy bien Juan Ramón Rayo, la propia actividad bancaria lleva a la concentración, porque evidentemente estamos hablando de un contexto en el que no hay un mercado libre, por decirlo de una manera que todo el mundo nos entienda, y luego los bancos tienen una relación con el Estado que, más allá del propio privilegio que le puedan dar para operar a nivel de licencias, etcétera, etcétera, los bancos son unos grandes compradores de deuda pública, son unos grandes financiadores del Estado. Por lo tanto, hay una relación ahí, bueno, pues con una serie de incentivos para que entre bomberos, vamos a decirlo así, no se pise la manguera. Aquí lo que tenemos es un contexto en el cual, además, con la entrada del euro digital, que esto es algo muy importante, el Banco Central Europeo lleva ya muchos años queriendo reducir ese nivel de actores y fomentar las fusiones transfronterizas. Antes del COVID se insistía mucho en ello, luego llegó el COVID, todo ese baile de fusiones, ese baile de concentraciones no terminó de producirse, y el objetivo gubernamental y también de las autoridades monetarias es que queden muy pocas entidades y que además, bueno, pues sean entidades en las cuales pues hay algún tipo de relación transfronteriza. De ahí que se quiera ahora avanzar en esa unión del mercado de capitales. Con el tema de los depósitos hay un tema adicional. Yo no hablo de acuerdo tácito, yo hablo de cartelización. O sea, yo creo que tenemos que ser muy claros al respecto, sobre todo cuando ya los propios reguladores han insistido en que no se ha remunerado el depósito como se habría tenido que remunerar, y con que un banco se hubiera salido de ese contexto se hubieran quedado con todos los depósitos. No se hace porque es un cártel al mismo nivel o una forma similar a como podemos tener con el tema del petróleo. Y luego el hecho de que haya muchos españoles que sigan teniendo ahorro en depósitos y que no inviertan en otros productos, pues es, en primer lugar, evidentemente por la falta de formación financiera. Yo creo que esto es evidente, se ha abandonado en las escuelas, se ha abandonado también en las propias carreras esa formación. Y luego, en segundo lugar, y esto es culpa directa de los bancos, que las propias entidades financieras, cuando tú vas a la entidad financiera y le pides un asesoramiento para que, bueno, pues te ayude a determinar tus opciones de inversión, ellos no te ofrecen todo el abanico. Te ofrecen un producto, un menú que es el suyo, que además le va a garantizar el cobro de una serie de comisiones y que normalmente no es el más rentable de todos. Entonces tenemos ahí un dolo, hay una mala praxis por parte de los bancos que al final van a acabar pagando cara, porque muchas de esas personas y muchos de esos empleados que han estado vendiendo estos productos se van a ir a la calle cuando cierren las oficinas, y esto también es importante. Sí, es una situación muy parecida a lo que estamos viendo con las tecnológicas, por ejemplo ahora en esa corte, ¿no? También en Estados Unidos, diciendo Google, buscador. Claro. Pues lo mismo, pero en el sistema bancario. Claro. Diga, depósitos, cliente, ¿Por qué fondo de hay inversión que vende? determinadas gestoras, algunas las entrevistas aquí, ¿no? Y algunos de esas gestoras lo hacen muy bien, que dicen, oiga, es que yo lo que voy a hacer es buscar la mejor opción que yo crea, me puedo equivocar, pero la que yo crea dentro de todo el abanico. No le voy a vender un menú de una serie de productos, unos planes de pensiones que han sido una estafa, unos fondos de inversión que cuando llegas al banco te están ofreciendo el de BBVA, el de Sabadell, el de Santander, los suyos, en lugar de abrirte el abanico. Y entonces al final, ¿qué hace la gente? Bueno, pues ese desconocimiento junto con esa mala praxis hace que la gente pues tenga su dinero en depósitos. Si a eso le añadimos el alto componente de inversor español en vivienda, que hace que mucha gente tenga una hipoteca, bueno, pues estás de alguna manera atado a tu entidad financiera, porque no es fácil el cambio, por mucho que se nos llegue a lo contrario. Gente que tiene una hipoteca que le queda por pagar 70.000, 80.000, 90.000 euros, no puede cambiarse a otra entidad, porque la otra entidad no le acepta ese préstamo y con la suya tampoco puede realizar un cambio de condiciones. Entonces al final estás atado a tu hipoteca, teniendo en cuenta
cuenta que en España somos una sociedad de propietarios y que todavía muchos de ellos están pagando la vivienda, esto también dificulta el hecho de que puedas optar por otras opciones, sobre todo en el plano tecnológico o en el plano de los neobancos, ¿no? José Carlos, una primera valoración. Bueno, están los índices un poco teóricos que usa tanto la DGCOM en Bruselas como la CNMC en España, ¿no? Para ver si hay un problema, como has dicho, Bittner, parecido a lo de Google y si hay colusión y indicadores. Y esos índices, es verdad que en España, ¿no?, están muy altos, pero sin embargo luego cuando bajas a los precios reales de mercado eso no se ve, ¿no? El Banco Central Europeo tiene indicadores comparativos de costes del crédito. En hipotecas en España estamos por debajo del promedio europeo, ¿no? En Estados Unidos una hipoteca a 30 años a tipo fijo suele costar punto y medio de tipo de interés por encima de la deuda pública a 30 años. En España, los españoles y mucha gente que ha ido a comprar hipotecas en el último año y medio se ha financiado en hipotecas por debajo del Estado público español. Eso no pasa en ningún país de Europa, ¿no? Entonces, evidentemente que no hay un problema de colusión y de concentración excesiva. De hecho, la Comisión Europea y la DGCOM acaba de autorizar la fusión entre el Sabadell y el BBVA, ¿no? Ahora falta la CNMC y el BCE. En varias ocasiones ha dicho que es favorable a esta fusión, que no tiene ningún problema con la fusión. Pero bueno, el BCE mira solo temas de solvencia, ¿no? Entonces, en términos de solvencia, los dos bancos están bien y en términos de competencia, la Comisión ha dicho que bien, ¿no? Por lo tanto, ahora yo creo que la CNMC, después de la DGCOM, tendrá que ir por la misma línea, no estaría tiene que justificar muy bien por qué en Madrid se ve mal y por qué en Bruselas se ve bien, ¿no? Y lo que quedaría es si los accionistas de los dos bancos, sobre todo el Sabadell, están dispuestos a vender al BBVA y en función del precio, ¿no? Y eso ya es capitalismo privado, no es una decisión del gobierno. ¿Cuál es el riesgo de que avancemos en esa concentración, en esta operación y en otras que puedan venir? Porque lo que sí se percibe y lo que se ha visto, por ejemplo, en los depósitos, es que esa concentración tiene efecto. Lo que se ve también en el lado más empresarial es que esa concentración puede ser muy negativa. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, Bittner. Es verdad que se dice todos los días y en todos los medios, pero si hubiera colusión y poder de fijación de precios se notaría en todos los productos, no solo en los depósitos. Lo que pasa en los depósitos es que la banca tiene exceso de depósitos, que el BCE ha hecho una política monetaria suicida, ¿no? Poniendo los tipos de interés negativos en el interbancario y que eso ha llevado a que haya unas pérdidas y la rentabilidad del capital estuviera por debajo. Ahora, el BCE ha bajado los tipos, ¿no? El Euribor ya está a niveles normales y el tipo oficial es el mismo que la facilidad de depósito y es el mismo que Leonia y el Euribor y ya no hay ese problema. Y, ¿no?, con todos los respetos para mis amigos de Asufin, yo también soy consumidor bancario. Yo he estado con mi dinero metido en un fondo monetario a través de una entidad, de una sucursal normal, ¿no? Bueno, lo puedes hacer por internet también. Yo he estado cobrando en términos netos descontada la comisión del fondo el 4% en el verano del 23 del año pasado y ahora el fondo da una remuneración alta, ¿no? Por lo tanto, o sea que sí puede haber algo de riesgo, ¿no? Y eso habría que cuidarlo y ver un poco cómo se hace la integración y ahí el Estado sí puede condicionar un poquito las decisiones de las dos entidades. En el caso de empresas, sobre todo de pymes, que coincidan que los dos bancos sean bancos importantes en su pool bancario, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber un problema que al haber la concentración, pues luego por límite de riesgos y por la propia regulación del Banco Central Europeo, limite la posibilidad de refinanciar algunas pólizas de crédito y bueno, ahí es donde podría haber y donde estaría justificado que el Estado y la CNMC pongan algo de condicionante. Antonio. Es que no, las hipotecas es cierto, estamos en tipos inferiores a la mayoría de los países en la media europea, pero por ejemplo en préstamos al consumo no lo estamos, ¿no? Y es cierto que hay alternativas y el ahorro hay que entenderlo desde una perspectiva a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Y no dejarlo todo en depósitos, pero como muy bien has indicado hay una falta de cultura financiera y no hay ese movimiento y aunque hemos tenido opciones en neobancos, en depósitos en otros países y similares, pues el problema que tenemos es que el ahorrador que es muy conservador y muy clásico no le saque de su banco tradicional y eso es algo que los bancos lo saben y los bancos lo aprovechan. Es así y los nuevos operadores al final son muy limitados. Yo me puedo coger un neobanco y el neobanco me puede cubrir una cuenta nómina que está muy bien, puedo tener incluso algún pequeño depósito para tenerlo, mi tarjeta, pero cuando quiero algo más el neobanco me lo da ahora mismo.
Hay algunos que sí, pero mucha gente es verdad que tiene desconocimiento sobre ello. Y luego hay que también, un aspecto que es psicológico y que en el caso del sector bancario hay que destacar, ¿no? Y es que al final el cliente bancario lo que está jugando es todo su ahorro. Es decir, no estás eligiendo comprarte una televisión o comprarte un vehículo de una determinada gama, o no estás escogiendo comprar por internet un determinado producto, no. Lo que estás diciendo es todo el ahorro que tengo lo voy a poner en un neobanco que no sé dónde está, que no tenga una oficina donde ir. Hay una brecha generacional también muy importante en España, que además... bueno, digital, ¿no? Claro, brecha generacional y digital que está siendo forzada a ir a otros tipos de modelo porque les están cerrando las propias oficinas bancarias, ¿no? Evidentemente el sistema bancario va a seguir cerrando oficinas. Hay un famoso informe de JP Morgan de hace unos años que decía que en el año 2030 9 de cada 10 oficinas no iban a existir. La gente pensaba que era una verdadera barbaridad, pero evidentemente esto va a ser así. Respecto al tema de los reguladores que comentaba José Carlos, también hay que hacer una precisión. La Comisión Europea ha dado luz verde solo porque considera que no conlleva un riesgo en términos de ayudas públicas, es decir, que no va a tener ayudas públicas esta operación. Por eso la Comisión Europea da la autorización. Y en el caso del Banco Central Europeo es un tema de solvencia, evidentemente. ¿De quién depende la solvencia de un banco? Bueno, pues la liquidez y la solvencia dependen del propio prestamista de última instancia. Y yo creo que este es un modelo que también tiene que la gente entender cómo funciona. El Banco Central Europeo quiere que haya 4 o 5 entidades financieras para cuando se lance el euro digital, 4 o 5 grandes, de una forma similar a como se está haciendo en Estados Unidos. Estados Unidos hemos tenido una mini crisis o un conato de crisis bancaria en el primer trimestre del año pasado. Recordamos todos, con aquellas operaciones en las cuales 3 o 4 bancos cayeron. A partir de ese momento, mucho banco regional vio cómo salían los depósitos del sistema, pero no para que ese ahorro, esos dólares acabaran en el bolsillo de los ciudadanos o incluso en las cajas fuertes, sino que fue a parar a quién, a los grandes bancos. Entonces, progresivamente, hay dos formas de hacer la concentración. O bien generas una cierta desconfianza o que la gente se da cuenta que sus entidades pueden no ser rescatadas con ese riesgo moral que se ha comentado antes, ¿no?, en la intervención de Juan Ramón Rayo, o bien lo que hace es directamente decir, oiga, pues queremos tener 4 o 5 entidades. Y aquí el papel del regulador, el papel del supervisor, el papel del gobierno es determinante. No sale ninguna fusión bancaria contra un criterio gubernamental. Eso está claro. Y aquí la gran duda que tenemos, por volver o por mencionar esa operación de Sabadell BBVA que está sobre la mesa, es que el gobierno ha dicho que sí y ha dicho que no varias veces. Y no sabemos realmente lo que quiere el gobierno. Y esa incertidumbre también afecta no solo a los propios clientes que pueda tener el Sabadell BBVA, sino también a la propia estabilidad del sistema financiero español. Antonio. No, esa es la realidad que tenemos. Y añado una cosa más a cuando vamos a la competencia. Estamos en un sistema en el cual el banco te expulsa y solo quiere clientes buenos. Es decir, cuando se habla mucho y se cacarea que si se haga una banca pública, los primeros que estarían deseando serán los bancos. Porque se quedarían la banca pública con lo malo y ellos se quedarían con lo bueno. Las pérdidas y se privatizan beneficios. Efectivamente, es decir, que a veces se dicen cosas como muy incongruentes y lo vemos claramente. Es decir, si tú quieres ahora mismo no pagar, tienes que tener tu nómina, una nómina alta cada vez mayor y tener que hacerlo. Y si yo tengo otra cuenta en otro banco que no tengo la nómina, pues entonces empiezo a pagar comisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos movemos en un escenario muy complejo. Yo entiendo a la Unión Europea porque lo ve desde otro punto de vista. Al final, tener unos bancos fuertes europeos es bueno si nos metemos en un mercado global. Lo que pasa es que hay que analizar también pues, el consumidor, ¿no? Al final, bajar a los niveles más pequeños y esas dificultades, esa brecha enorme digital. Es decir, vemos los cierres de sucursales locales y ¿cuál es la respuesta que están teniendo casi todos los sitios locales? Coger a alguien, irse a su pueblo, aunque esté a 30 kilómetros, a hacerlo. Es decir, esa sustitución, ¿no?, por otros sistemas, llámese neobancos, llámese fintech, es muy limitada. Crecerá en el tiempo, por supuesto, porque la digitalización al final ya vienen las generaciones incluso que se van a jubilar pronto, que ya han visto y han trabajado en lo digital, pero queda también mucha gente que puede quedarse en el camino. ¿Es lo rural lo más peligroso que veis desde Asofin? Bueno, lo rural es peligroso los mayores y es peligroso las empresas, ¿no? Al final sí que es cierto que el Sabadell ha tenido siempre tradicionalmente una cartera de clientes muy asociados con autónomos y con pymes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo confluye, si se consigue esa fusión y cómo confluye, porque a veces pensamos solo en el consumidor particular, pero hay que pensar también en la pequeña empresa. El entorno rural, que el entorno rural estaba protegido financieramente o se le estaba dando ese servicio a través de las cajas de ahorro, ha visto como todo eso ha desaparecido básicamente, ¿no? Cajas rurales, claro, cajas rurales, cajas de ahorros, todo ese sector primario español que ya está
pues sufriendo ese incremento de los costes, esa presión regulatoria cada vez más creciente, con lo cual, bueno, se habla mucho de esto de la España vaciada, pero luego a la hora de la realidad, pues son este tipo de circunstancias las que hay que tener en cuenta, ¿no? Que sean sitios donde haya un acceso a Internet potente, que haya también servicios financieros. Se han creado de alguna manera negocios. Hay gente, como bien comentabas, que directamente ni siquiera puede conducir para irse al pueblo de al lado. Sí, sí. Y entonces hay determinados bares, determinados taxistas que se dedican a ir y venir. Esto es propio de país absolutamente tercermundista. Y el problema que tiene esto, adicional, es que si esto se viera acompañado por una reducción de las comisiones porque das un peor servicio, bueno, pues podríamos más o menos estar discutiendo sobre ello, pero es que es todo lo contrario. Es decir, si tú cada vez das menos servicios, si cada vez tienes menos actividad presencial, si estás reduciendo cada vez más costes y estás subiendo más las comisiones, bueno, esto parece la seguridad social, ¿no? Que cada vez nos cobran más dinero, más cotizaciones sociales, más impuestos y cada vez el servicio es peor, ¿no? Solo pongo un ejemplo para finalizar. El caso de Zamora, ¿no? Que es la provincia que más población está perdiendo. Si quitáramos la caja rural de Zamora, es decir, ya ahora mismo un zamorano que no sea de Zamora Capital o Benavente tiene que desplazarse entre 35 y 40 kilómetros para ir a una sucursal. Si quitamos la caja rural de Zamora, que sigue funcionando, estaríamos hablando de 70-80 kilómetros. Y luego hay otro elemento también muy importante ya de cara al futuro, sobre todo con el lanzamiento de las divisas digitales de Banca Central, con el euro digital, y es que en realidad el papel del banco como tal desaparece. Es decir, el modelo bancario tradicional no es que esté caminando hacia un territorio desconocido, es que está caminando hacia su fin. De hecho, las discusiones que hay en el seno del Banco Central Europeo sobre cómo implantar el euro digital solo tienen un elemento en el cual todavía no se han puesto de acuerdo, y es qué vamos a hacer con los bancos tradicionales. Porque si el dinero de las personas van a estar en una cuenta central del propio Banco Central, ¿a qué se van a dedicar las entidades financieras? ¿Exclusivamente a dar crédito? ¿No van a captar ahorro? Y entonces está viendo cómo se articula un modelo en el cual una figura tiene que desaparecer, pero es una figura que es fundamental, como te decía antes, para seguir comprando deuda pública, para seguir financiando empresas, para seguir fomentando el desarrollo del tejido productivo español. Por eso es necesario que haya pocas desde el punto de vista regulador. Porque si tienes muchas entidades financieras, bueno, pues realmente te van a sobrar. ¿Y cuál es la criba? ¿Cómo se hace una criba? Pues esto lo tendría que hacer el mercado, pero es que en este caso el mercado brilla por su ausencia, porque no estamos hablando de un mercado libre. Barreras de entrada. Claro, no solo las barreras de entrada, que lo comentabais antes, que es cierto, tú y yo no podemos montar un banco mañana, es decir, podemos montar una panadería, pero un banco no, pero luego hay otro factor, y es que por el propio negocio del sistema bancario hace que tenga que estar permanentemente rescatado. Porque el banco lo que hace es prestar dinero a largo plazo y luego, bueno, pues los clientes en cualquier momento pueden ir a sacar ese dinero que tienen en los depósitos, ¿no? Esas corridas bancarias tradicionales. Precisamente el euro digital se quiere implantar para evitar esas corridas bancarias. Se trata de que el dinero esté siempre dentro del sistema y para eso sobran entidades desde el punto de vista, insisto, del regulador. Y esto evidentemente pues tiene un componente de pérdida de servicios y de pérdida de competencia que sufre el consumidor todos los días en forma de mayor tipo de interés. En el caso de las hipotecas no, porque hay una competencia salvaje, porque hay un Banco Central Europeo que está dispuesto a poner lo que haga falta, pero en el tema de los depósitos, vamos, es que es un cartel puro y duro. Lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho el Banco Central Europeo. Hacemos pequeña pausa y enseguida también dejamos paso a José Carlos Díez, pero tenemos que despedir también a Antonio Gallardo, economista a su fin. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Hacemos pequeña pausa y enseguida volvemos.